materia, esta clase va a ser calmada. Va a ser calmada porque ahora necesitamos empezar a reflexionar sobre lo que vimos en la clase pasada e ir filosofando. Más antes necesito completar algo que no alcancé a cubrir, precisamente porque tenía muchas cosas lo de Hobbes. Veíamos al mero final 4 restricciones que le ponen, ¿se acuerdan ustedes?, al poder del soberano, ¿verdad? Que no puede castigar con pena de muerte, que no puede castigar con mutilación, que no puede despojar de sus bienes como castigo, y finalmente que no puede llevar a guerra ofensiva o de conquista. Hay que añadir 2 cositas ahí. Hobbes afirma que todo ciudadano, aunque haya sido metido en la cárcel, tiene derecho de tratar de huir si puede. Y la razón es la misma que en las 4 estas restricciones. En las cárceles de aquel entonces, y creo que en México en las de hoy también, el estar en la cárcel es peligro de muerte. ¿Me entiendes ese problema? Entonces la misma razón que dábamos con lo de las 4 esas restricciones al poder del soberano. Con que ya les dije, esa es una, que el que pueda huir, que huya. Y luego otra, más fuerte. Nadie está obligado, dice Hobbes, a obedecer a la ley si con ello pone en peligro su vida. ¿Ahí notan ustedes otra vez? Es la misma razón. ¿Se acuerdan que les comentaba al final de la clase pasada? No es que esas 4 restricciones las hubiera añadido Hobbes al último, así como ya le dio escrúpulo diciendo, le he dado muchos poderes, demasiados al gobernante. No es eso. No es que se enmiende la plana, sino que es muy lógico. Porque la razón por la cual se funda Estado y se funda gobierno es porque sin el Estado y sin el gobierno la vida no alcanza a salvarse. ¿Se acuerdan? Que en el estado de naturaleza decía, o sea, antes de fundar gobierno, la ley natural mandaba autoconservar, pero la ley natural era muy difícil de cumplir, porque vivíamos en guerra de todos contra todos. ¿Estamos? Entonces, la única razón para fundar Estado es proteger las vidas. Entonces, el Estado no puede poner en peligro la vida también, porque perdería su razón de ser. Se da cuenta que hay bastante lógica en el pensamiento de Hobbes, por lo menos así en sus grandes rasgos. Como veremos en la segunda parte de esta clase, ningún materialista puede en el fondo ser totalmente lógico, y es lo que le va a pasar a Hobbes, pero calmita. Primero demos una pequeña síntesis de la línea lógica de Hobbes que seguimos
paso a paso en la clase pasada. Así como Descartes había sentido que la sustancia sí es concepto claro, pero el accidente no. Y por eso había tenido que fundar la física corpuscular y el mecanicismo. Lo mismo llega Hobbes y encuentra que entre las sustancias hay que distinguir. La sustancia extensa sí le parece concepto claro. La sustancia no extensa, o sea, pensante, no le parece concepto claro. Y por lo tanto, niega toda sustancia, niega que exista sustancia alguna que no sea sustancia extensa. Con eso funda el materialismo. Porque decir que todo lo que existe es sustancia extensa equivale a decir todo lo que existe es materia. ¿Se dan cuenta del asunto? Con eso funda el materialismo. Entonces, respecto del hombre, lo que nos va a decir Hobbes, y fue lo que en el fondo ya nos dijo, es exactamente lo mismo que Descartes nos había dicho respecto del animal. ¿Se acuerdan cuál era el problema de Descartes con el animal? Que no le podía atribuir sustancia pensante al animal, evidentemente. Entonces es pura sustancia extensa el animal. Entonces es una máquina. Eso sí, perfectísimo, pero una máquina. Bueno, eso nos va a tener que decir Hobbes sobre el hombre, ya no sobre el animal. El hombre es una máquina perfectísima. Es pura sustancia extensa. ¿Y había diferencia entonces entre hombre y La sustancia extensa, o sea, la materia, no hay más que una tendencia, que es la tendencia a la autoconservación. Porque de hecho, aun las piedras se conservan en el existir. Entonces, en el hombre, Hobbes no puede admitir más que esa tendencia. Y lanza la tesis brutal que ha tenido un eco inmenso hasta el día de hoy, de que el único móvil del hombre es buscar su autoconservación. Con las palabras, que todas las acciones del hombre se mueven por eso, por evitar daños para él mismo y por procurar provechos para él mismo. Esto es el egoísmo por definición, el individualismo por definición. Cada quien piensa únicamente en sí mismo. Copleston, en el capítulo que le dedica, en uno de los capítulos que le dedica a Hobbes, hace esta observación muy acertada. El que lance una metafísica individualista acaba necesitando absolutismo siempre en la política. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de aglutinar a la gente, excepto a punta de poder supremo. Cada quien tira para su lado, cada quien busca únicamente su propio provecho. Pues ahí no hay otra manera de conservar la sociedad, si no es por la fuerza. Absolutismo. Muy buena observación de Copleston. Los que me hicieron el favor de leerse el Copleston sobre Hobbes antes de esta clase, ahí lo habrán encontrado. La observación es muy buena.
alguna vez lanzada esa tesis de que el único móvil del hombre es la búsqueda del propio provecho. Entonces puede lanzarse a decir qué es bueno y qué es malo. Bueno, lo que a mí me hace provecho. Malo, lo que a mí me perjudica. Entonces, una concepción de bueno y malo totalmente individualista y egoísta. Naturalmente, lanzar verdades universales para Hobbes eso no tiene sentido alguno. Lanzar mandamientos e imperativos universales no tiene sentido alguno. ¿Por qué? Porque bueno es lo que me sirve a mí de provecho. Es una cosa totalmente individual, no universal. Y malo, lo que me perjudica a mí, individualmente. ¿Se acabó? Sin embargo, veíamos, y estamos haciendo el repaso, porque es muy importante que queden claras las líneas del pensamiento de Hobbes. Veíamos, sin embargo, que él dice, no estoy suprimiendo la moral, sino que al contrario, voy a fundar de la única manera que científicamente es posible fundar todos los preceptos de la moral. Que es fundarlos sobre la propia conveniencia, sobre el propio provecho. Yo sigo manteniendo la obligación de no matarás. Sí, nomás que le doy su verdadero porqué. Dice Hobbes, no mates, porque si cada quien se pone a matar, también a ti te matan. No mientas, porque si cada quien se pone a mentir, también a ti te mienten y te engañan y ya no se puede vivir. Y ahí les ponía yo el ejemplo de mi viejita esa, ¿se acuerdan? En el departamento. Que dice que según Hobbes, allí yo lo que buscaba era mi propio provecho y tratar de evitar las represalias. Bueno, pues eso es completamente absurdo. Pero con esto se funda la ética utilitarista. O sea, el utilitarismo, que significa que se mantienen los preceptos morales, según dicen estos señores, se mantienen sí, pero fundándolos sobre el propio provecho y la propia conveniencia. Esto en el fondo es negar la moral. Ustedes por favor recuerden lo que veíamos con Kant. Precisamente es moral solo aquel acto que no busca el propio provecho. ¿Se acuerdan? El imperativo absoluto. El imperativo condicionado te dice, si quieres tal cosa, haz esto. Es imperativo condicionado. Pero la moral no plantea sus preceptos así. La moral dice, no mates. No me interesa si quieres algo tú, si con eso sacas algún provecho o algún daño. Tú simplemente no mates. Es imperativo absoluto. Donde no se tiene en cuenta tu provecho o tu daño. Eso sí es moral. ¿Me entienden el asunto? Y entre paréntesis, déjenme decir que ese es el verdadero imperativo que todo el mundo descubre siempre en su verdadera experiencia. No es cierto, por ejemplo, que si yo me abstengo de torturar a un niño nomás por gusto,
Si yo me abstengo, no es cierto que esté pensando en a ver qué provecho saco o dejo de sacar. No, no, sencillamente. ¿Por qué no lo torturo? Porque no se debe torturar. ¿Me entiende usted? El imperativo es absoluto. ¿Verdad? ¿Por qué un notario en cuyas manos está una señora viejita viuda poniendo todo su dinero no se queda con el dinero? Los hay que se quedan, precisamente. La conducta va por su lado. Pero ¿por qué un notario honrado no se queda? ¿Por qué? Porque no se debe hacer. El notario tiene todas las maneras de ocultar su crimen. No hay manera de que la viejita llegara a descubrirlo y a denunciarlo, ¿no? Sencillamente, ¿por qué se abstiene el notario de hacer esa perrada? Porque no se debe hacer. ¿Me comprende? Ah, eso es moral. Imperativo absoluto. ¿Me entiende ese punto? Eso es lo que realmente experimentamos, repito, como imperativo. La conducta puede obedecerle o puede desobedecerle. Pero como imperativo, eso es lo que realmente se nos intima. Me parece que este dato es innegable como imperativo. Como imperativo. De modo que la famosa volviendo al hilo del discurso, la famosa ética utilitarista, en el fondo lo que está negando es lo específicamente moral. Aunque dice que el que salva los preceptos morales, en el fondo está negando lo más característico, lo único característico de la moral. ¿Estamos? Bueno. Una vez lanzada ese conjunto de tesis, entonces sí entra en política Hobbes, en pensamiento político. Y entra en sus dos grandes etapas. Primero el estado de naturaleza y luego el estado ya de gobierno y de sociedad civilizada. Y cómo se pasa de lo uno a lo otro. Este es el gran esquema de su pensamiento político. Y todo el chiste está en que lo que nos afirma allí se deduce de lo anterior, no se inventa en ese momento, no empieza allí el pensamiento de Hobbes, se deduce de lo anterior. La pregunta en la primera parte del pensamiento político es ¿cómo vivían los hombres antes de fundar sociedad civilizada? La respuesta es vivían en guerra de todos contra. ¿En qué se basa esta respuesta, esta afirmación? En lo que nos ha dicho antes. El único móvil del hombre es la búsqueda del propio provecho. Entonces, claro, si no hay nadie que lo contenga, si no hay nadie que lo meta en vereda, que lo meta en cintura, o sea, cuando estamos en estado de naturaleza, el hombre atropella con lo que sea para lograr su propio provecho. Esto no es más que conclusión de lo que llevamos dicho. Vivíamos, dice, cuando estábamos en estado de naturaleza, en la guerra de todos contra todos. Existía, dice Hobbes, la ley natural, en un sentido de ley que vamos a discutir dentro de un ratito. Existía la ley natural que mandaba: consérvate en la vida, consérvate en la existencia, consérvate en el ser, sí, pero la ley no se podía cumplir, por lo menos no se podía cumplir con seguridad. ¿Por qué? Porque todo era peligro. Cada hombre era un lobo para mí, así como yo lo era para cada otro. ¿Por qué? Porque cada quien busca nomás su propio provecho, atropellando con lo que sea. Existía la ley que dice autoconsérvate, pero no se podía cumplir. Entonces
Para eso deciden los hombres fundar Estado. ¿Para qué? Para lograr autoconservarse de la fundación de sociedad civilizada. El único fin de levantar un soberano, el único fin de tener un Estado con leyes, según Hobbes. El chiste está en cómo se pasa del estado de naturaleza al estado de sociedad civilizada, mediante un contrato social. Que aquí es muy importante ser muy precisos. Dice Hobbes, el contrato no puede ser entre nosotros los que vamos a ser gobernados. No puede serlo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la palabra contrato? Para gente que lo único que busca es su propio provecho. No, pues yo puedo firmar lo que ustedes quieran y después no lo cumplo. ¿Quién me obliga a cumplirlo? ¿Qué ventaja saco de cumplirlo? Porque la única pregunta es, ¿qué gano? Cuando el único móvil del hombre es el propio provecho, la única pregunta, el único termómetro que aplicamos a las cosas es, ¿qué gano con ello? Y aquí en este caso, ¿qué gano con cumplir aquello a que me comprometí en el contrato? No gano nada, más bien pierdo. Entonces, un contrato entre nosotros no lo cumpliríamos. Entonces el contrato no es así. ¿Cómo tiene que ser el contrato? Dice, para que haya algún orden, se requiere que alguien con fuerza suficiente nos obligue a cumplir las cláusulas del contrato a las cuales nos hemos comprometido. Si no, el contrato es papel mojado. Entonces, lo único que tenemos que hacer antes de ninguna otra cosa es nombrar a alguien y darle el monopolio del uso de la fuerza. En ese momento se va a llamar soberano ese señor. Lo único que tenemos que hacer es entregarle todos los poderes a un señor, el cual ahora sí podemos hacer contratos entre nosotros, porque él sí nos va a forzar a cumplirlos. Contrato de compraventa, contrato de arrendamiento. Ahora sí podemos empezar a hacer contratos, porque ya hay un supremo poder que nos obliga. Mientras no exista ese supremo poder, el contrato es papel mojado. Entonces, ¿cómo se funda sociedad civilizada? Con un contrato no entre nosotros, sino entre nosotros y el futuro gobernante, que en ese momento va a empezar a ser gobernante. Pero es un contrato, añade Hobbes, y es la otra característica muy importante del contrato social según Hobbes. Ese contrato tiene que ser unilateral. Fíjense bien por qué. Pónganme bien atención en este punto. Por eso estamos haciendo este repaso. Tiene que ser unilateral. ¿Qué significa esto? Que nomás nosotros adquirimos obligaciones, el gobernante no. Él adquiere nomás derechos. ¿Por qué? Porque ¿quién lo forzaría a cumplir obligaciones? Ya dijimos que si no hay nadie que nos fuerce a cumplir, todo se vuelve papel mojado. Entonces, el gobernante no puede adquirir obligación. Sería hablar sin sentido. El gobernante solo adquiere derechos. Los que adquirimos obligaciones somos nosotros. Así, y aquí, ¿por qué? Porque ya hay quien nos fuerce a cumplirlas, que es él. En cambio, nunca va a haber
quien fuerce a él a cumplir alguna obligación. Nunca. El gobernante tiene plenos poderes, no obligaciones. No está obligado a nada. Eso es lo que se suele llamar absolutismo. Que el gobernante no tenga obligaciones. Punto hace, como quien dice, apartados cuando va escribiendo. Se pone a un ladito de lo que va escribiendo para decirnos, bueno, de hecho, el gobernante, por muy soberano que sea, le responde a Dios de sus actos. A nosotros no, pero a Dios sí le responde de sus actos. Les digo que esto es una especie de apartado. Lo dice fuera de la corriente principal de su pensamiento. Porque qué Dios ni qué nada cuando todo es materia, ¿me entienden? ¿Qué es el asunto? Lo que pasa es que él de suyo se decía cristiano. Y conozco hoy un filósofo famoso que se dice cristiano, pero cuya filosofía es totalmente atea y materialista. ¿Me entiende usted el asunto? Es lo que le pasaba a Hobbes. Lo mismo que le pasó a Maquiavelo. Maquiavelo se decía cristiano, pero su filosofía es completamente materialista. Bien, entonces, el soberano no adquiere más que poderes, más que derechos, según Hobbes. Y es una doctrina pestilente, son las palabras de Hobbes, así dice. Es una doctrina pestilente la que sostiene que todo ser humano tiene capacidad de conocer qué es bueno y qué es malo mediante su propia razón. O sea, no puede haber negación más clara del naturalismo que la que Hobbes hace. Lo mismo la afirmación del positivismo jurídico también es clarísima en labios de Hobbes. Bueno en adelante es lo que el soberano diga que es bueno. En adelante, malo es lo que el soberano diga que es malo. Esta es la tesis del positivismo jurídico con toda su explicitud. Bien, al final, y pone esas 4 restricciones, más las 2 cositas que les acabo de añadir hace un ratito, que vienen a ser naturalismo. ¿Por qué? Porque lo que ahí se dice, por ejemplo, que el soberano no puede castigar con pena de muerte, lo que ahí se dice no depende de lo que diga el soberano, por lo tanto es naturalismo. ¿Se acuerdan cuál era la definición del naturalismo? El concepto de o sea, el criterio de lo bueno y de lo malo no depende de lo que diga ninguna autoridad. Esto es el naturalismo. ¿Estamos? Una cierta claridad sobre la pregunta de si Hobbes es absolutista o no. Él llega a formular las tesis del absolutismo con todas sus letras. Eso sí es cierto. El momento en que dice, una vez hecho el contrato unilateral, contrato social que funda sociedad, una vez hecho ese contrato, en adelante, bueno es lo que el soberano diga que es bueno, y malo lo que el soberano diga que es malo. Esa es la tesis del positivismo jurídico, y es al mismo tiempo pues absolutismo, porque no tiene restricciones. Poder absoluto significa eso, que no tiene restricciones. Eso por un lado. Pero por otra parte, está clarísimo que le pone restricciones.
Entonces, en ese sentido no es absolutista, sino que es bien naturalista. ¿Estamos? Eso no, absolutista. Pero todo se aclara con esto que se acabo de decir. Lo es en el sentido en que efectivamente formula él en forma explícita la tesis del absolutismo, que es la tesis del positivismo jurídico. Sí lo formula, sí lo defiende. Pero no es absolutista si nos damos cuenta de que le pone restricciones, de hecho, al poder del soberano. Y además es interesante lo que ya le señalaba yo. Le pone las restricciones en forma bastante lógica. No nomás porque al final haya dicho, caramba, se me pasó la mano en la cantidad de poderes que le di. No, bien lógico. ¿Me entiendes? Bueno, eso es en líneas generales el pensamiento de Hobbes. He necesitado repasarlo para que lo tengamos bien presente en estos comentarios que ahora vamos a hacer. Absolutismo, o por lo menos autoritarismo, ustedes recuerden lo que acabamos de resumir y se dan cuenta de esto. El origen del poder del soberano es el pueblo. ¿Se dan cuenta de esto? Por muy absolutista que ustedes lo quieran llamar, según el pensamiento de Hobbes, el origen del poder y de la autoridad del soberano es el pueblo mismo. ¿Por qué lo afirmamos? Porque es el pueblo el que le da. ¿Se acuerdan cómo era el contrato? O sea, está negando la tesis más conservadora que había entonces, que era el origen divino del poder de los reyes. La tesis conservadora, un tal Filmer, no, y muchos, Bodin, muchos, sostenían eso. Dios les confiere directamente a los soberanos el poder y la autoridad. ¿Me entienden eso? Según Hobbes no es así. Según Hobbes, aunque el origen último del poder sea Dios, de hecho, ya en concreto, es el pueblo el que le da el poder al soberano. Debo añadir que no es Hobbes el primero en afirmar que el origen del poder del soberano es el pueblo. No es Hobbes el primero en afirmar. Hobbes, como ustedes vieron por las fechas, escribe ya en el siglo XVII. En el siglo XVI, Francisco Suárez lo había afirmado. Ese que ya les mencionaba yo varias veces, el español. Pese a que era súbdito del famoso Felipe II, que era el soberano más poderoso del mundo en España, el que era rey de aquí, en la segunda mitad del siglo XVI, pese a que era, repito, Francisco Suárez, súbdito del soberano más poderoso del mundo, Francisco Suárez expresamente dijo, y largo escribió sobre eso, es el pueblo el que le da su autoridad y su poder al gobernante. De modo que cuando llega Hobbes con todo este subsistema que afirma eso, aunque no lo dice así explícitamente, pero al comentarlo ahora lo vemos, que afirma que el origen del poder del soberano es el pueblo mismo, en este punto no es original, ya lo habían dicho. ¿Estamos? Pero es muy importante que dice que
el mayor absolutista que hay. Un momentito. Por de pronto él afirma que el origen del poder del soberano es el pueblo. ¿Estamos? Tanto que, y todo esto también es comentario, cuando empezó a publicar sus libros, los reyes Estuardo, que gobernaban en ese siglo a Inglaterra, siglo XVII, lo persiguieron y tuvo que huir de Inglaterra. ¿Me comprenden el asunto? Los reyes Estuardo estaban convencidos de que su poder se derivaba directamente de Dios. Y no podían admitir la tesis de que el origen del poder del gobernante es el pueblo mismo. ¿Me comprenden? Además, otra cosa. Claramente todo este escrito de Hobbes sirve para justificar cualquier tipo de gobierno, sea monarquía, sea república, sea oligarquía. Cualquier tipo de gobierno puede ser objeto del contrato unilateral. En vez de hacer contrato con una sola persona, nosotros los gobernados lo hacemos con un grupo y tenemos oligarquía. O lo hacemos con el parlamento, eligiendo un parlamento, ¿me entienden?, al cual se le dan todos los poderes, que sería un régimen republicano. Entonces, no tiene preferencia Hobbes por alguna de las tres formas de gobierno que entonces se conocían. No tiene preferencia. También esto les cayó muy mal a los Estuardo. Los Estuardo querían que todo el que escribiera política tuviera preferencia por la monarquía. ¿Me comprenden eso? Bueno. En la última o penúltima clase de este trimestre, o sea, cuando veamos a Rousseau, criticaremos a fondo la idea de un estado de naturaleza. ¿Por qué me lo dejo para entonces? Porque como nos lo vamos a encontrar lo del estado de naturaleza también en Locke y también en Rousseau, prefiero ya criticarlo habiendo conocido bien a Hobbes, Locke y Rousseau. ¿Me entienden el asunto? Para que la crítica tenga en cuenta lo que ellos dicen. De modo que el estado mismo de naturaleza, pónganme bien atención, esa disque primera etapa antes de fundar gobierno, ese estado de naturaleza es muy discutible que existiera. Ténganlo en cuenta. Es muy discutible que alguna vez haya un estado de naturaleza. Pero sobre este tema, repito, hablaremos al final del trimestre. Sin embargo, es un acierto brutal de Hobbes, verdaderamente genial, decir que el estado de naturaleza era la guerra de todos contra todos. En esto va a resultar mucho más genial que Locke y que Rousseau. El estado de naturaleza que Locke nos va a describir es bastante paradisíaco, bastante idílico. Va a decirnos que los hombres antes de fundar un gobierno vivían bastante bien. ¿Se entiende el asunto? Y algo por el estilo nos va a decir Rousseau, si no es que más. En cambio, lanzar la tesis de que el estado de naturaleza de por sí es insoportable, que es la guerra de todos contra todos,
que ese es lo que dice Hobbes, me parece un acierto intuitivo inmenso, inmenso. De hecho, el estado de naturaleza, jóvenes, es la jungla. Es si te descuidas, te devoro. Es el estado de naturaleza. De modo que le acertó fuertemente Hobbes al asunto. Por cierto, oigan ustedes la frasecita: guerra de todos contra todos. Y acá para nosotros los comunistas, esa frasecita parece que suena a descripción del capitalismo. El capitalismo manda que cada quien busque su propio provecho. Y es la guerra de todos contra todos. De modo que algunos superficiales marxistas han llegado a decir: Hobbes ahí lo que hace, queriéndolo o no, es reflejar lo que estaba viviendo en Inglaterra cuando lanza esta frase, bellum omnium contra omnes. Repito, algunos marxistas superficiales han dicho eso. Hobbes, cuando lanza esta descripción del estado de naturaleza, lo que hace es reflejar la situación del capitalismo en Inglaterra, la que le tocó vivir. Esta tesis esta interpretación de Hobbes es completamente falsa, y apúntenlo bien. Es completamente falsa. Por dos razones. Una, porque si alguien era consciente de que lo que estaba viendo era ya sociedad con gobierno y sociedad civilizada, ese era Hobbes. O sea, no estaba en estado de naturaleza. Él era perfectamente consciente de que eso ya no era el estado de naturaleza, sino que ya el contrato social había tenido lugar muchísimos siglos antes. De modo que era perfectamente consciente de que lo que estaba viendo de ninguna manera se podía confundir con el estado de naturaleza. Es una razón. Y la otra, que es más fuerte: si algo quiere Hobbes es deducir y no describir. Lo que Hobbes quiere es deducir, demostrar desde premisas firmes. Y ya vimos cuáles son sus premisas. ¿De dónde saca él la afirmación de que en el estado de naturaleza los hombres vivían en guerra de todos contra todos? ¿De dónde la saca? De todo lo que vimos, de que el hombre no tiene más que un móvil. ¿Me entienden? Que es la búsqueda del propio provecho. Y esto mismo, ¿de dónde lo saca? De que el hombre no es más que sustancia extensa. ¿Me entienden? Todo es deducido. No lo está viendo, no lo está describiendo. Él se jacta de fundar la ciencia política porque lo deduce. ¿Me entienden el asunto? En ese sentido es cartesiano. En Descartes las cosas vienen deducidas desde principios evidentes o aparentemente evidentes al menos. ¿Me comprenden? Hobbes sería el primero en insurgir contra esa interpretación que dice que lo que describe Hobbes con la guerra de todos contra todos es lo que estaba viviendo allí en el capitalismo. Es falso esto. Sería el primer. Es una interpretación que va contra toda la intención del pensamiento de Hobbes.
Primero el de la ley. Ese lo haremos más rápido. Porque nos decía que en el estado de naturaleza había ley natural. ¿Se acuerdan? Pero que no se podía cumplir. ¿Qué significa la palabra ley en este caso? Es muy importante que profundicemos este asunto, compañeros. En el mundo en que vivimos, y desde hace ya siglos, la palabra ley se usa en dos sentidos muy diferentes. No dejen de anotarlo con precisión. Por eso quise dedicar esta clase a estos tres temas, por la importancia brutal que tienen. Hoy mismo usamos la palabra ley en dos sentidos muy diferentes, que podíamos titularlos el sentido jurídico y moral, por un lado, y el sentido físico o de ley natural, por el otro. Jurídico y moral. Por ejemplo, sabemos que existe la ley de Dios que prohíbe matar. ¿Me entiendes el asunto? Sentido moral. Jurídico es muy parecido. Una ley también, las leyes del país prohíben matar. ¿Me entiendes el asunto? ¿Cómo definiríamos la ley en el primer sentido, en la primera acepción? Ley es un imperativo que se les dirige a las personas inculcándoles determinada conducta. Esa es la primera acepción, ¿me entienden? Tanto en moral como en derecho, o sea, en lo jurídico, ese es el significado de la palabra ley. En cambio, por ejemplo, en física hablamos de la ley de la gravedad. Que dice, por ejemplo, si suelto yo un cuerpo en el aire, el cuerpo cae hasta tocar el suelo. Y también puede cuantificarlo, dice, si lo suelto, cae con tal velocidad o con tal aceleración por segundo. Y la velocidad crece al cuadrado de la distancia ya recorrida. Es una ley física o química. ¿Me entiende usted el asunto? Usted se da cuenta que eso es un sentido muy distinto. ¿Cómo definiríamos ley en este segundo sentido? Describe el modo uniforme y constante en que proceden los fenómenos naturales. Son muy diferentes de la misma palabra. Sería absurdo entender la ley física en el primer significado, de que se le
intima un imperativo ¿a quién? ¿A la piedra que cae? No, pues no. Metido usted en el asunto. O decir que los ácidos siempre reaccionan con una base formando sal, es una ley física. Bueno, pero eso no es intimarle ningún imperativo a los ácidos, ¿me entiendes? Son dos significados completamente diferentes. Pues desde el punto de vista de la semántica, jóvenes, se plantea un pequeño problema histórico. ¿Cuál de estos dos significados fue el primero que la palabra ley tuvo? Evidentemente en lenguas antiguas. Porque el problema empieza mucho antes de que se fundara el español y el inglés, ¿me entiendes? ¿Cuál de estos dos significados piensan ustedes que la palabra ley tuvo, qué sé yo, en hebreo o en mesopotámico o en egipcio? ¿Cuál de estos dos significados fue el primero? Con otras palabras hago la pregunta así. ¿Cuál de estos dos significados usaron los hombres primero? ¿El significado de ley jurídico-moral o el significado de ley física? Los hombres, ¿a qué le llamaron ley primero? ¿Me entienden ustedes el asunto? O sea, ¿en cuál de esos dos significados usaron la palabra ley antes? ¿Me comprenden? Esa es la pregunta. De hecho, ya está investigado y estaban acertando ahí los que hacían rumor, con toda razón. Primero se usó la palabra ley, mucho antes, se usó la palabra ley en sentido moral y jurídico, mucho antes. El primer documento que tenemos es, fíjense nada más, del siglo XVIII antes de Cristo. Es el primer documento, pero con seguridad se usaba la palabra ley en sentido jurídico y moral desde antes de eso. El documento es el famoso, lo habrán oído mencionar, y si no, óiganlo ahorita, el famoso Código de Hammurabi. Hammurabi fue un rey en Mesopotamia. Y el código se ha conservado, ¿saben por qué? Porque lo escribió en piedra. Hizo que lo esculpieran con letras en el muro exterior de su palacio. ¿Me entienden el asunto? Y precisamente ahí, en el primer párrafo, en la introducción, dice: se escribe esta ley en este muro para que todo el pueblo lo vea y sobre todo los oprimidos tengan a quien acudir. ¿Me entienden el asunto? De modo que ahí está usando la palabra ley en el sentido de un código jurídico y moral. Esto es del siglo XVIII, antes de Cristo. Y por lo que yo he investigado, por lo que llevo leído, en el otro sentido de ley natural se empieza a usar por primera vez en el siglo VII antes de Cristo. Y por cierto, en la Biblia, el libro de los Proverbios. Bueno, esa es una pregunta sobre el asunto. ¿Qué fue primero? Pero otra pregunta es, y este es más fuerte, oigan,
Pero ¿cómo se les ocurrió cambiarle de sentido a la palabra ley? Si originalmente la palabra ley significa un imperativo dirigido a personas racionales para inculcarles determinada conducta, ¿cómo alguna vez se le ocurrió al ser humano llamarle con el mismo nombre a la manera constante que tiene el río de proceder, o los ácidos, o el sol, o el cuerpo que cae? ¿Por qué le llaman ley? Si ley significa un mandamiento jurídico y moral, ¿qué tiene que andarle llamando ley a este otro asunto? Que esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Se dan cuenta de la pregunta? Hizo el traslado. ¿Qué tuvieron que cambiar? ¿O cómo se les ocurrió llamarle ley a una cosa que el sol observa, o el mar, o el río, o los ácidos, o la piedra al caer? Cuando ley significa un imperativo moral que se dirige a las personas. ¿Comprenden el problema? Y lo que llevo investigado me dice esto como respuesta. Ese traslado fue completamente teológico. Teológico. O sea, ¿cómo se les ocurrió? Se les ocurrió por cuestión teológica, 100%. Pensaron, y fueron los hebreos, pensaron que así como Dios da leyes a los seres humanos, no matarás, no mentirás, etc., lo mismo les da leyes a las cosas, imponiéndoles una determinada conducta. ¿Me entienden el asunto? Así como las leyes que nos dirigen a nosotros nos imponen una determinada conducta, así les impone Dios, mediante sus leyes, también a las cosas inanimadas una determinada conducta. Es un traslado completamente teológico, ¿me entienden? De otra manera, no se explica que alguna vez se haya aplicado la misma palabra a esta segunda cosa. Bien, volvamos a Hobbes. Cuando nos dice que había ley natural en el estado de naturaleza, su intención es de ley física, no de ley moral o jurídica. El autoconservarse para Hobbes es una ley como las leyes físicas, como la piedra que cae. Es la tendencia la que gobierna toda la conducta humana, la ley de autoconservación. En inglés se lo pone self-preservation, autoconservación. Es la única ley de la cual se derivan todas las demás. Pero pone tanto énfasis en esto porque sólo así precisamente le parece que tiene carácter científico su tratado político. Si logra reducir las cosas políticas
a leyes físicas. ¿Me comprenden el asunto? Es completamente diferente el significado de ley natural en los naturalistas. Ley natural en los naturalistas es el imperativo que se le dirige, sí, a las personas. ¿Por qué le llama natural? Porque no depende de lo que diga la ley del país o del gobierno. ¿Me entienden el asunto? No depende del capricho de ninguna autoridad. Por eso le llaman ley natural. Mal llamado, porque el asunto no tiene que ver con la naturaleza. Mal llamado. Ya hablaremos sobre esto, ya les digo, al final del trimestre. Mal llamado, llamarlo ley natural. Pero pues ni modo que cambiemos ahorita ya la designación. Naturalismo, así es como se conoce, ¿verdad? Hasta cierto punto, jugando sucio, está queriendo reducir las leyes morales y jurídicas a leyes físicas, cuando son dos significados completamente diferentes. Está queriendo, repito, reducir las leyes morales y jurídicas a leyes físicas. Está jugando sucio. Bien. El otro tema que les quiero tocar, respiren hondo, jóvenes. La tesis esa de que el único móvil del hombre es la búsqueda del propio. Formularla en la época moderna fue Hobbes, pero les advierto que se ha vuelto muletilla, eslogan, ¿me entiendes? Estribillo en una mayoría de pensadores, ¿verdad? Como de derecha. Es lo más notable del asunto. Fíjense ustedes, sostener que el único móvil del hombre es la búsqueda del propio provecho, en el fondo es una manera muy cómoda de justificar el propio egoísmo. Yo busco mi propio provecho, sí, pero es que el único móvil del hombre es la búsqueda del propio provecho. ¿Me comprende el asunto? Esa es la actitud. Es la manera más cómoda y facilona de justificar el propio egoísmo. Por eso se ha vuelto tan popular esta tesis. Y precisamente por eso necesitamos reflexionar sobre esta tesis con una cierta profundidad. Se la van a encontrar entre sus profesores también y entre sus lecturas. Se la van a encontrar en economía, en sociología, en antropología y en filosofía. Si es que alguno de ustedes va para filosofía. Cosa que desde el punto de vista económico no les aconsejo. La filosofía, métase el que esté dispuesto a pasarla económicamente mal. Ténganlo. O sea, para filosofía se requiere verdadera vocación. Verdadera vocación. Los sociólogos la están empezando a pasar mal también. Bien. Fíjense ustedes bien. Vamos a agarrar la tesis así como suena. Que el único móvil del hombre es la búsqueda del propio provecho. Enseguida voy a hacer una refutación epistemológica más detenida. Pero por lo pronto dense cuenta de que puede ser una refutación
inmediato. El que me diga, mi único móvil, Señor, es la búsqueda de mi propio provecho. Yo respondo, caray, entonces ni se me acerque. Porque viene a manipularme con toda seguridad. Usted no viene buscando más que su propio provecho. Ni se me acerque, ni me hable. Porque si me habla es que viene a mentirme con seguridad y a engañarme. Lo que me está usted diciendo equivale a cortar la conversación. No, vaya así. Usted no busca más que su propio provecho. Caray, el habla se vuelve imposible. En el habla tiene uno una ligazón moral inmediatamente. En el habla, en el hecho del lenguaje, hay inmediatamente un puente moral siempre. ¿Qué sé yo? Aun el más elemental, no te mato. Por eso podemos platicar. ¿Se comprende el asunto? Pero no es tan fuerte como matar. De todos modos es muy fuerte. Yo vengo nomás a buscar mi propio provecho. En mi conversación con usted, nomás vengo a buscar mi propio provecho. No, entonces no tengamos conversación. Lo que estoy sosteniendo es que el que lanza esa tesis está imposibilitando incluso el lenguaje. Por lo tanto, prácticamente se está refutando a sí mismo, porque si de veras quiere que platiquemos, si de veras quiere que haya una comunicación interhumana, entonces no es verdad que su único móvil sea la búsqueda del propio provecho. Ahora quiero abordar esa famosa tesis de que el único móvil del hombre es la búsqueda del propio provecho desde el punto de vista epistemológico, o sea, desde el punto de vista de teoría del conocimiento. Y aquí los necesito muy atentos y muy precisos. En vez de la palabra móvil suelen decir, son equivalentes, ¿no? La única tendencia del hombre, o el único impulso del hombre, es la búsqueda del propio provecho. Viene a ser la misma cosa. Tendencia, impulso, móvil, viene a ser igual, ¿me entienden? Bueno, a donde voy es a esto. ¿Qué significa epistemología? Teoría del conocimiento. Pónganse muy atentos. Lo primero que afirmo es lo siguiente: las tendencias no son dato empírico. Esto es muy importante. Las tendencias no se ven. Recuerden lo que se había dicho. ¿Qué significa empírico? Significa que o se ve, o se oye, o se huele, o se toca, o se paladea. Eso. Ninguna tendencia se ve. Tú ves, si acaso, las acciones causadas por cierta tendencia, pero la tendencia no. La tendencia no la ves. Tú ves ciertas acciones y entonces infieres que hay una tendencia. Lo infieres, no lo ves.
efectos de la masa son dato empírico. Es otra cosa. Los efectos de la energía son dato empírico. Es otra cosa. Ni la masa ni la energía son dato empírico. Piensen, por ejemplo, la física. ¿Qué cantidad de veces está hablando sobre el tiempo? El tiempo no es dato empírico, evidentemente. ¿Ustedes alguna vez han visto al tiempo? Con ello no estoy negando que exista el tiempo, no. Lo único que estoy diciendo es que el tiempo no es dato empírico. ¿Me comprenden el asunto? Es una realidad, sí señor, sí, pero no es empíricamente constatable. Bueno, igual sucede con las tendencias. Yo no niego que existan las tendencias. Tampoco niego que sirvan para explicar las acciones. Tampoco lo niego. Lo único que digo es que no son datos sensiblemente constatables. ¿Estamos? Esa es mi primera afirmación. Al grado de que dejen ponerles un ejemplo escandaloso. El hambre no es dato empírico. Pónganse muy precisos. La tendencia a comer, llamada hambre, no es dato empírico. ¿Por qué? Dijimos que empírico es lo que se ve, lo que se oye, lo que se palpa, lo que se huele o lo que se palpea. Cuando tú dices que tu perro tiene hambre, tú estás viendo que el perro se va tras la cazuela, eso sí. Y entonces afirmas que tiene la tendencia a comer, sí, pero la tendencia no la ves. Tú ves el efecto de la tendencia, que es el movimiento del perro hacia la cazuela. La tendencia no la ves. Tienes todo el derecho de afirmar que el perro está siendo movido por esa tendencia. Yo no estoy negando que exista esa tendencia. Lo que estoy negando es que sea dato empírico. Lo que es empírico y lo que no es empírico es de importancia absolutamente decisiva para la filosofía. Absolutamente decisiva. Y tiene uno que ser muy objetivo y muy fino. ¿Verdad? Sigamos adelante. Tendencia hacia el propio provecho no es dato empírico. ¿Por qué? Porque es una tendencia. Entonces, vamos a ver cómo es el proceso mental de Hobbes cuando nos dice que la única tendencia del hombre es la del propio provecho. A ver, todavía no demuestro que tu tesis es equivocada. Podría ser muy verdadera. Pero ciertamente no te estás basando en el dato empírico. Entonces, ¿en qué se está basando? ¿En qué es en lo que tiene que basarse? Tengan en cuenta lo siguiente. Lo contrario de la constatación empírica es la introspección.
O sea, la reflexión sobre uno mismo. Y el hambre, por ejemplo, lo conocemos reflexionando sobre uno mismo, por introspección. Lo empírico me inspira mucha más desconfianza que la introspección. Ya les digo, es dato empírico esta superficie, y sin embargo, según los físicos, la superficie no existe. La introspección para mí es fuente muy segura de conocimiento. Solo basándose en introspección pudo Hobbes decirnos que hay una tendencia hacia el propio provecho. Si no, no logra darle significado a la palabra tendencia. Apunten bien esto. Si no acude a la introspección, ni Hobbes ni nadie puede darle significado a la palabra tendencia. Mal el terreno de la introspección, y tenemos que fiarnos si queremos darle significado a la palabra tendencia. Si nos fiamos de la introspección, ahí descubrimos otras tendencias, no solo la tendencia hacia el propio provecho. En la introspección descubrimos otras tendencias, además de la del propio provecho. No solo la única. Resulta que no es la única tendencia del hombre la búsqueda del propio provecho, sino que ahí descubrimos diferentes tendencias. Por ejemplo, yo a veces tengo tendencia de atender a la persona necesitada. No es mi propio provecho. A veces tengo esa tendencia. A veces tengo la tendencia incluso de sacrificarme por los demás. Entonces resulta completamente falsa la tesis que dice el único móvil del hombre es la búsqueda del propio provecho. Resulta falsa porque en la introspección descubrimos que hay otros móviles, aparte de ese, por supuesto, ese no lo estoy negando. Hay otros móviles, aparte de ese. Entonces ese no es el único que es. ¿Y por qué tengo que acudir a la introspección? Porque si no, la palabra tendencia no logran darle significado. ¿Me comprenden el argumento? Para lograr darle significado a la tesis de Hobbes, que dice que el único móvil del hombre es la búsqueda del propio provecho, tienen que fiarse de la introspección. Si no, no le logran dar significado a la palabra tendencia. Pero si nos fiamos de la introspección, descubrimos que no es el único móvil. Que existe ese, es cierto, pero junto con otros. Y que entonces el hombre decide a cuál de los móviles seguir. ¿Me comprenden eso? Esa es la refutación de la tesis de Hobbes, basada en epistemología. ¿Ok? Bueno, pues entonces, ¿qué?